recopilación de los hermanos Grimm. Sí, sí. De hecho, los Grimm son considerados por muchos como los fundadores de la filología alemana. Entonces, si vamos a hablar de hermenéutica, vamos a hablar bien o mejor nos callamos la boca. Esto nada más así, planteándoles el panorama. Como podemos ver, el tema no es cosa de juego. Las raíces cercanas de la hermenéutica alemana, entre comillas, nos llevan a un esquema de rigor poético, entendiendo este término en su acepción acepción etimológica más amplia y plena. La poiesis griega es la creación, el arte de embellecimiento y la producción de lo que nosotros entendemos por poesía. Entonces, creación, embellecimiento y construcción de poemas. Así pues, esta hermenéutica se hizo con la erudición necesaria para adentrarse en múltiples literaturas, conjugada con la creatividad y frescura de un alma siempre joven. O sea, estos monos no se dedicaban a leer, a traducir, a editar, sino que además de eso también producían pensamiento propio. Está de la fregada, ¿eh? Los saberes abrumadores de los románticos nos apabullan, preferimos renunciar a ellos que intentar conseguir una mínima porción. ¿Cuántos ambientes psicológicos, cósmicos, místicos y heroicos lograron captar en su búsqueda incansable de sentido del mundo a través de la novela y el teatro? Cuando se intenta abordar las letras vivas sin el arsenal que ellos tenían, sencillamente se hace el ridículo porque no es suficiente con saber algo de islandés para entender los versos de Snorri, sino que es imprescindible el genio capaz de conectarse con la magia que animó semejantes composiciones. Crear y recrear, qué sencillo es referir tales procesos. Tarea de titanes llevarla a cabo. Por eso, cuando veamos a vuelo de pájaro la erudición romántica alemana, recordemos los pilares que la sostienen. Martin Luther, Lutero. La lírica medieval, que también entrarle a la poesía medieval alemana es otro rollo. El catolicismo alemán medieval reclamando siempre identidad propia, una bola de místicos alemanes que hacen una serie de reflexiones ontológicas que están espesas. Las tradiciones orales que nos hablan de duendes, demonios, santos, locos y bosques. De esa manera, vivir y entender el mundo derivó en filología, música, museología, botánica, paleontología, zoología de cuño alemanes. Ese espíritu del que se habla tanto y que solo algunos alemanes pueden sentir y vivir a plenitud. Husserl y Heidegger son otro tópico cuya sola alusión ya significa, en muchos casos, la recitación de letanías tendientes a encontrar aplicación de sus ideas en cualquier ámbito de la vida. Una réplica de lo que hacían algunos marxistas hace 100 años. En algunos círculos se habla de Heidegger como si se tratara de un profeta que vino al mundo a fundar un nuevo credo. Sus palabras se memorizan para ser recitadas sin el menor juicio crítico que las examine. No descarto la posibilidad de equivocarme en mis miserables consideraciones. Sin embargo, como mero ejercicio ocioso, les propongo imaginar el siguiente escenario. El marxismo, entendido al nivel de religión que todo lo explica y puede, afirma que la lucha de clases está presente en cualquier actividad humana. De ahí que este esquema podría explicar el por qué la fila de las tortillas es larga, por qué lanzan satélite al espacio los norteamericanos o saber cuál es la causa de las polémicas en torno a la muerte de José José. En pocas palabras, la lucha de clases lo explica todo.
Ajá. Que tampoco quiero minimizar a la nada la lucha de clases. O sea, haber llegado a la conclusión de la historia se produce a partir de la lucha de clases no es cosa menor. El problema son los marxistas, no Marx. Ajá. Bien. Entonces, nada se escapa a unos principios filosófico-económicos tan sólidos que bien merecen ser considerados la verdad revelada. Quisiera aclarar que a pesar de no ser marxista, lo poco que conozco de esa filosofía no me parece factible de llevarse a la práctica coherentemente. De modo alguno menosprecio su valía y condición singularísima para la humanidad. Con sus claroscuros, el marxismo es una de las pocas filosofías que se ha llevado a los hechos. Me atrevo a decir que el mundo no sería lo que es sin Marx. No sé si peor o mejor, pero sus ideas fueron de gran influencia. En el caso de la hermenéutica, de entrada se habla de ella como si fuera un todo homogéneo. La hermenéutica, ¿cuál? ¿A qué nos estamos refiriendo con hermenéutica? No, pues la hermenéutica filosófica. Ah, mira, qué bien. ¿En dónde vives? ¿En México? ¿En dónde? ¿En un estado? Ah, pues está fácil. La hermenéutica es un mundo. Un manejo viciado como este es frecuente verlo cuando se aborda, por ejemplo, la escolástica, en la que igualmente se pasan por alto infinidad de particularidades y variantes, tratándosele con el espíritu del manualito de filosofía que todo lo simplifica y caricaturiza. Bien. Volteando la mirada a la parte del país donde vivimos, es frecuente recurrir en automático a la figura del doctor Mauricio Beuchot, uno de los filósofos más reputados dentro del pensamiento filosófico mexicano contemporáneo. Con lo que les voy a decir, el problema no es Beuchot, el problema es quienes convierten a Beuchot en religión. Beuchot se adhiere a la tradición hermenéutica con gran entusiasmo. Para quien no sepa, Beuchot es un sacerdote. Estudió en Alemania. Es un tipo, es un peso pesado. Como resultado de estudios constantes y reposados, consiguió doctorarse en Europa. Su espectro de investigación es amplio, abarca tanto a hermeneutas del siglo pasado como filosofía griega y novohispana. El gran problema de nuestro momento, acá en el norte, consiste en recurrir a Beuchot sin el menor examen crítico. Vamos a hacer filosofía contemporánea, vamos a consultar a Beuchot. Espérame, Beuchot no es el único que hace filosofía. Yo me imagino que a Beuchot esto no le cae en gracia. Siempre sale a reducir Beuchot. Consiste en recurrir a Beuchot sin el menor examen crítico, colocándolo como la postura absoluta que tiene la última palabra acerca de cualquier tema filosófico. Con gran respeto y entendiendo que el diálogo es una herramienta imprescindible en la filosofía, considero que Beuchot pretende hermeneutizar la filosofía. En pocas palabras, no estoy de acuerdo con algo que dice Beuchot. Así como la reducción del universo entero al esquema de la lucha de clases es inaceptable, afirmar que todo pensamiento es exegético sin atender a los hilos que lo mueven es normalizar la independencia de pensamiento para convertirla en una línea recta. Todo es interpretación. No es tan fácil. Claro, nuestras ideas parten de una perspectiva personal, parten de una asignación de sentido a las cosas, pero no se puede reducir toda la hermenéutica. Porque si es así, entonces ya descubrimos la quintesencia del pensamiento y dediquémonos a otra cosa.
Una expresión de Beuchot, que tomo de un libro que se llama Perfiles Esenciales de la Hermenéutica, en la página 95, una expresión de Beuchot que me llama la atención es su lectura de uno de los postulados marxistas más radicales. Cito a Beuchot: en algún momento alguien dijo que la filosofía ya ha interpretado mucho la realidad. De hecho, esta frase está en las escaleras de la rectoría de la Universidad de Humboldt en Berlín. Los filósofos se han dedicado a interpretar la historia. Lo que nos toca ahora es transformarla. Es un postulado marxista clásico. Entonces, en algún momento alguien dijo que la filosofía ya ha interpretado mucho la realidad, que de lo que se trata ahora es de transformarla. Pues bien, la hermenéutica analógica se coloca en el entrecruce de la interpretación del mundo y de su transformación. Interpreta para transformar. A mi consideración, está hermeneutizando a Marx. Yo creo que a Marx le daría mucho gusto leer esto. No, espérame, el marxismo es transformación pura. Cuando hablamos de las religiones del libro o de los grandes monoteísmos de la humanidad, parecería que nos referimos a un conjunto de creencias que cuenta con el visto bueno de la gran razón universal. La fe de los judíos y cristianos es tolerada, sin ahondar en su historia y diversidad. El occidente todo ha puesto sus bases en prolegómenos extraídos de la doctrina de ambas comunidades, especialmente de la segunda. Pero, ¿qué pasa con el Islam? El Islam también es una religión del libro, emparentada con el judaísmo y el cristianismo. Lo calificamos de fundamentalista, obtuso, destructivo, bélico y profundamente retrógrado. No estoy aquí para defender la religión. Sin embargo, me parece que habría de echar un vistazo a una tradición religiosa que, desde sus orígenes, ha tenido diálogo no solo con cristianos, también con diversos budismos, así como el zoroastrismo e innumerables cultos religiosos arraigados desde la península ibérica, pasando por los Balcanes y los Urales, hasta llegar a Mongolia. Estamos hablando de hermenéutica y interpretación. Los primeros que empiezan a estudiar a los griegos con rigor y con instrumentos filológicos muy bien afinados son los árabes. O sea, muchos conceptos de filología griega vienen de los árabes. Una de las grandes carencias que tenemos los que estudiamos a los griegos es no saber árabe. ¿Por qué? Porque nos estamos limitando a conocer lo que pasa después de ellos y a conocerlo no en su justa dimensión. ¿Me explico? O sea, debería de exigírsenos saber árabe. ¿Qué TOEFL ni qué pendejadas? O sea, primero deberíamos de aprender el árabe clásico. Me parece que es más importante conocer todo este cúmulo de conocimientos que remitirnos al inglés. Que no estorbas al inglés, ¿no? Pero me parece que una comprensión de la tradición literaria griega se llevaría a cabo más plenamente a partir de del conocimiento del árabe. Doctor, yo tengo una pregunta y tal vez lo desvío un poquito, pero me parece algo bastante interesante, ¿no? ¿Cómo fue que se rescató desde la tradición árabe islamita las obras de Aristóteles? Entiendo también la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Y que el Islam son casi 1000 años después, cuando... No es cierto, casi 1000 años. Pero sí hay un lapso de tiempo considerable entre ese evento y el nacimiento del Islam y la conquista del Islam del todo el norte de África y hasta la península ibérica, ¿no? Es que vuelvo al tema de entender el mundo en movimiento. Cuando hablamos de Grecia, parecería que el tiempo se detuvo después
del periodo clásico. Ujú. ¿Y qué pasó con los griegos después del periodo clásico? Nada, claro que no. Después del periodo clásico vino una antigüedad tardía y después vino Bizancio. Que Bizancio es un imperio que tiene vínculos con un montón de pueblos en Occidente y en el Oriente. Entonces se dio el diálogo con sirios, se dio el diálogo con palestinos, se dio el diálogo con árabes. Y así es como empiezan a ir y venir un montón de textos. Sí, pero bueno, eso lo entiendo, ¿no? Me queda claro que después de la caída del Imperio Romano que se funda Bizancio, hay Acuérdese que hay un imperio de Occidente y de Oriente antes de la caída de Roma. Ajá, sí. Okay. Entonces, precisamente, ¿no? Pero el de Oriente que persiste se convierte en Bizancio, ¿no? Uh-huh. Y tengo entendido, a lo mejor es un error historiográfico mío, ¿no? Que hay un conflicto también entre Bizancio y los mismos árabes, ¿no? Claro. Que termina con la caída de Constantinopla en el 1450 y tanto. En manos de los turcos. Ajá, en manos de los mamelucos. Ajá. Sí. Entonces, entendiendo también esa tensión cultural, ideológica que hay entre Bizancio, en donde se hablaba griego, por cierto, ¿no? Y el Islam, pues ahí me causa conflicto cómo se llevaba a cabo este intercambio de conocimientos, de ideas y esta misma interpretación que hacen los árabes de Aristóteles, ¿no? Los griegos entendámoslos como un pueblo de viajeros y de comerciantes. Me parece que buena parte de la clave para entender esto es el comercio. Y los árabes van mucho por el business también. Sí, claro. Hay un historiador también, Penrose, creo que se apellida, que tiene un libro que se llama Ciudades de la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Y una de sus tesis principales es precisamente que pues, la Edad Media no termina con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Sino que la Edad Media no comienza ahí, sino que la Edad Media comienza 300 años después, cuando los árabes se hacen del control del Mediterráneo, ¿no? Porque el Mediterráneo era esta vía de comercio que había entre Oriente y Occidente. Uh-huh. Entonces, cuando los árabes toman esta zona del Mediterráneo, Europa es cuando se cierra realmente al comercio, ¿no? Sí. Quedando Bizancio solamente como con este corredor. Ajá, con este corredor. Claro. Y los árabes con la parte de abajo del Mediterráneo, ¿no? El norte de África y la península ibérica. Ahora, las primeras traducciones siriacas, no árabes, siriacas de los textos griegos, si no me equivoco, son del siglo V de nuestra era. Pues ya hay escuela de traductores del cercano oriente, los primeros siglos de la época cristiana. Entonces, hay una tradición. Y como, por ejemplo, esa traducción que se hace de Aristóteles en árabe, entendiendo también que se va a ver desde un punto de vista, si quiere, hasta religioso, ¿no? Claro, con el Islam, claro. Cómo se contrasta, por ejemplo, con el tema cristiano, la lectura cristiana de Aristóteles, por ejemplo, que hay, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino. Bueno, es que ya que está mencionando a Santo Tomás, el árabe era una lengua culta en muchas universidades europeas, por ejemplo en Alemania. Santo Tomás de Aquino tiene mucha conexión con otro religioso llamado Alberto Magno, que estudiaba la biología de Aristóteles, y San Alberto Magno sabía árabe para poderle entrar a Aristóteles, porque en aquel entonces que Aristóteles en latín y que la traducción por rúa de árabe ni que 8 cuartos, o sea, era o sabe griego o sabe árabe, pero el griego en aquel entonces era una lengua exótica, más que el árabe, de ese pelo, porque en la Edad Media, en el siglo XIII por ejemplo, ir a Grecia, pues era ir a un territorio en conflicto. Nosotros tenemos una idea anacrónica de lo que pasó en Grecia. Ni idea tenemos de lo que pasó. Bien, seguimos. Bien, y ahora que usted menciona la traducción árabe de Aristóteles, hay varias traducciones arábigas atendiendo a diferentes tradiciones, que es lo que vamos a ver en un momentito, a diversas tradiciones alcoránicas. O sea, no hay una versión de Aristóteles en árabe, sino que hay un montón.
Hay una versión turca, pero también luego se corrige esta versión turca dependiendo de las tradiciones alcoránicas a las que se adscriben los traductores. Hay versiones en persa y hay versiones en siriaco. Entonces, pues es un mundo esto. Sí. Es un mundo. Parecería que conocemos a detalle la revelación entregada a Mohamed, es decir, el Corán. Daría la impresión que tenemos claridad en el mapa espiritual del mundo musulmán del pasado y el presente. Con autoridad envidiable, intelectuales, periodistas y políticos opinan por igual sobre chiitas, ayatolás, profetología islámica y otros tantos temas. Luego, algún espontáneo, esto nunca falta, algún espontáneo salta al ruedo para defender a esos obtusos crédulos, afirmando que el Corán es un libro que promueve la paz y no la violencia. Bueno, es como si dijéramos, bueno, es que la Biblia promueve la paz, según la lectura que se haga. Según. Y la Biblia yo me imagino que no necesita de apologetas para defenderse, es decir, la Biblia se defiende por sí solita, el Corán igual. Al margen de tanta pantomima, los invito a revisar algunos principios exegéticos que rigen al Islam, entendiéndose no solamente como una religión, sino como una filosofía. De ahí el momento islámico que incluye en el curso. De entrada sabemos que el noble Corán, es la verdad revelada por Allah al profeta. Sin embargo, la manera en que se le ha conservado no está exenta de cuestionamientos. Tampoco llegó un ángel y les dijo, ahí les va el Corán. Al Corán le han metido mucha mano. ¿Por qué se le ha dado el orden que conocemos de las suras, los libros o capítulos del Corán? ¿Por qué tienen ese orden? Unos fueron revelados en Medina, otros fueron revelados en la Meca. ¿Por qué tienen ese orden? No se revelaron en ese orden. Ya el orden que se les dio a las suras alcoránicas es posterior, atendiendo a ciertos criterios. Y de hecho, no todos los Coranes tienen el mismo orden. Por esto ha habido guerras. Porque esto redunda en la interpretación del Corán. O sea, en política, en economía, en derecho, en historia, perdón. Hasta precisamente también las divisiones que tiene el mismo Islam, ¿no? En chiitas y suníes, claro. Ajá. Y los conflictos que pueden tener, por ejemplo, ahorita países con Irak, por ejemplo, que tienen cierta población que son chiitas y tienen un gobierno que, etcétera, ¿no? No nos vayamos tan lejos, hombre, las broncas religiosas que hay en Chiapas entre protestantes, católicos. No estamos hablando de fundamentalistas islámicos, estamos hablando de cristianos. El tema religioso no es sencillo de tratar, ¿eh? Bien. Siguiendo con las piñas, a ver, déjenme